Se tiene un esquema de una base de datos relacional para ser representada en tablas. Estas tablas es una terminología muy técnica ya de lo que son bases de datos, configuración de sistemas de información. Para el Excel nos va a servir, entonces creamos las tablas en cada una de las hojas. Ejemplo, nuestra tabla clientes va a ser creada en una hoja que se va a llamar clientes. Nombre, dirección y teléfono, siendo su campo principal o su columna principal ID, cliente, identificador, pero se deletrea. Se van a dejar como ejemplo dos clientes con todos sus datos y a continuación entonces encontramos la tabla de proveedores, así como está nuestro sistema de información, la tabla de proveedores. Cada una de estas tablas está siendo representada en una de las hojas de cálculo. Entonces tenemos proveedores, categorías, productos, facturas y ventas. Por un asunto técnico se va a dejar la imagen aquí a un lado, pero siendo que el ejercicio ya finalizado y bien configurado, pues esta imagen sobra. Claro está que la dejo en cada una de las hojas para tener un fácil recordatorio de sistema de información que tiene que ver con un sistema de ventas. Entonces, empecemos con nuestra herramienta del Power Pivot para que llevemos esto al modelo. Seleccionamos el primer campo o la primera columna. Algunos se acostumbran a seleccionar todos los datos, eso está bien. Solo es suficiente dejando el cursor en el primer campo. Y a continuación utilizamos nuestra herramienta, el Power Pivot, que nos permite a nosotros hacer análisis de datos más avanzados. Vamos a utilizar el botón agregar modelo de datos. Este modelo de datos es el que permite que esos datos seleccionados se conviertan en el formato de tabla. Aquí tenemos entonces el asistente que nos dice que la tabla tiene encabezados. Primordial, verificar que este campo quede marcado. Aceptamos. Esperamos de que la plataforma de Power Pivot haga su proceso, convierta esa información en tabla. Y aquí vamos ya con el modelo de la tabla clientes. Esto va dando unos nombres, pero en la parte de abajo no, técnicamente no nos coloca el nombre que nosotros pusimos en el Excel. Volvemos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a convertir ahora ya proveedores. Primer campo. Utilizamos la herramienta de Power Pivot. Esperamos. Agregamos al modelo. Aceptamos que la tabla tiene encabezada. Y continuamos con cada una de las tablas que tenemos en el Excel. Volvemos al libro de Excel. Siguiente tabla es categorías. Seleccionamos el primer campo. La herramienta de Power Pivot. Agregamos al modelo. Verificamos que tenga encabezados. Aceptar. Continuamos con el uso de la herramienta hasta que terminemos con todas las tablas. Para mi ejemplo voy en producto. Utilizo la herramienta que me permite agregar al modelo de datos. Confirmamos que la tabla tiene encabezados. Esperamos de que el sistema procese. Nuevamente regreso a mi hoja de cálculo donde están las facturas. Primer campo, Power Pivot, agregar modelos. Y así hasta que terminemos con todas las tablas que están configuradas en el libro de Excel. Este ejercicio nos va a permitir a nosotros enlazar todas las tablas una con otra de acuerdo a la gráfica que tenemos. Recuerden que no es necesario seleccionar toda la información, simplemente con que dirigimos el cursor en la primera columna, utilizamos la herramienta del Power Pivot y terminamos con agregar el modelo. Importante
y esto nos quede marcado que la tabla sí tiene encabezados. Bien, ya tenemos un mejor dominio de la herramienta. Ahora vamos a utilizar la herramienta como herramienta para configurar una tabla dinámica. Procedemos entonces a que la herramienta nos permita ir al administrador. Aquí de estos botones de arriba, entonces pasamos al administrador. Bueno, también hay que tener presente lo siguiente. Aquí tenemos un conjunto de 6 tablas. Si esta herramienta no nos permite devolvernos es porque por acá está resumido. De este botoncito que está aquí a nuestra derecha está resumido todo lo que es comandos. Entonces, otra manera de ir configurando nuestra ventana. Y aquí arriba, pues obviamente ya estamos en el administrador. Lo que permite arriba es volver a la hoja de cálculo. Volviendo al Power Pivot, pues tenemos nuestras herramientas de administrar. Muy atentos con este botón a la derecha porque a veces nuestro sistema oculta los comandos. Y lo que hacemos es cerrar todo el Excel sin guardar cambios y perdemos entonces ahí nuestro ejercicio. Bien, para el ejercicio vamos a ubicar en la tabla 1. Generalmente yo acostumbro empezar por la primera tabla en ese orden y de ahí pues en adelante el sistema hace la otra tarea. En una herramienta que está por acá a nuestra derecha de la administración y se llama vista de diagrama. Vamos a entrar por esa herramienta. Esperamos a que el sistema cargue. Entonces la vista de herramienta nos va a permitir organizar la información tal cual como se las presentamos en el Excel, o sea, en este esquema. Ese esquema se llama una base de datos relacional. Esto ya es muy técnico, estos ya son estudios avanzados en sistemas para crear bases de datos. Pero entendiéndolo mejor, nosotros tenemos un sistema donde tiene la información de los clientes, tiene la información de los proveedores, y las tablas se van a conectar entre sí. Entonces, cliente se conecta con facturas, porque un cliente fue a un almacén y recibió una factura, se le registró una venta a ese cliente, y en eso intervienen datos como los de los productos, donde los productos necesitan una categoría y necesitan un proveedor. Proveedor es la persona o la fábrica que produce esos insumos o esos materiales o esos productos. Por eso entonces esa gráfica aparece en todas las hojas de Excel para que usted tenga una idea muy clara por qué existe la tabla, porque la información que estás configurando es importante para ese sistema. Volviendo al pivot, entonces estas tablas aquí las puedes mover si las quiere organizar de una manera jerárquica, es decir, en el orden como está el sistema que se presenta para hacer la configuración. Por acá, moviendo estas barras, se ocultan otras tablas y nosotros entonces tenemos que organizar esto de acuerdo al sistema presentado en Excel. Cada tabla va a tomar un nombre técnico y lo va a tomar en un orden. Pero el orden realmente que tenemos que hacer es conectar las tablas de acuerdo a la figura que tenemos en el Excel. Entonces vamos a observar aquí. Este es nuestro Excel. Esto tenemos que conectarlo así. Tenemos que conectar clientes. Tenemos que conectarlo con facturas, factura con ventas, ventas con productos, categorías y proveedor. Entonces vamos a adoptar una técnica para que sea más fácil hacer este proceso. El cliente tiene un código, un ID, identificador, está deletreado. Ese ID es como si fuera su número de cédula. Cada tabla va a tener el ID. Cada tabla siempre va a empezar por esa columna de ID. Y de categoría, entonces una categoría tiene una representación y eso es numérico. Debe de ser numérico. Es, digamos, la estrategia para que la información se pueda enlazar entre tablas. Aquí tenemos la última que es ventas, es un ID y es numérico. Esto puede ir creciendo, digamos, de que miles y miles de ventas se van realizando, miles de clientes se van llenando en esa base de datos, millones de clientes, miles de proveedores también, categorías, cientos de categorías, miles y millones de productos y esto va creciendo y esto va creciendo. Pero cada uno de los datos principales de las tablas es el ID y ese dato no se puede repetir. Siempre debe ser en un orden consecutivo. La tabla de clientes se debe comunicar con la tabla de factura, pero la tabla de factura tiene un ID
del cliente. Entonces vamos a ver cómo se representa eso. En el sistema de Power Pivot, entonces vamos al Pivot. Aquí en la parte de abajo ya tenemos que jugar con esas ventanitas para que sea más versátil el manejo del programa. Entonces tenemos acá el cliente, ID cliente, nombre y dirección, y vamos a buscar la información que tiene que ver con la factura. Entonces voy a ubicar esta, que es nuestra tabla que continúa en este orden. Voy a ubicarme aquí, que entonces sería aquí. Tengo el ID del cliente, ya está enlazado con la tabla de factura. Aquí dice tabla 5. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre vamos a buscar el primer encabezado de la tabla y vamos a buscar hacia dónde se va a conectar. Por ejemplo, ese ID de cliente con clic sostenido lo vamos a llevar a conectarlo aquí donde él está también configurado, donde dice ID cliente. Esperamos a que el sistema haga su línea relacional y queda así. Cada tabla entonces tiene un ID. Ese ID hay que mirar hacia qué tabla lo enlazaron. Entonces, viéndolo otra vez desde el punto de Excel, esta es la información del cliente. Y por acá está la factura. Miren que por acá viene el ID del cliente. Entonces yo tengo un cliente que es código 1 y ya está en la tabla de la factura. Eso se llama una relación. ¿Cómo se llama el cliente con código ID 1? Se llama Teresa. Si voy a ventas y a facturas, voy a encontrar que allá existe nuestro cliente 1. Aquí no debe de estar el nombre porque él va a ser una relación, un enlace interno, entonces el nombre va a estar comunicándose por esta línea. Eso es un concepto, repito, de una técnica para crear bases de datos y se llama modelo entidad-relación, modelo relacional. Luego vamos a mirar con cuál otra tabla se comunica el cliente. Entonces vamos a buscar este primer campo, en cuál otra tabla lo vamos a encontrar. Y donde lo encontremos, lo enlazamos. Vamos a buscar en esta tabla a ver si también encontramos el ID del cliente. Obviamente que esta estrategia la implementa ya un instructor, una persona experta en bases de datos para poder hacer esta técnica del relacionamiento. No encontramos más. Vamos a ver entonces factura, en cuál tabla está relacionada factura. Este ID lo vamos a buscar en cuál tabla está por acá organizadito para que lo enlacemos. Entonces acá tenemos que hay una tabla que se llama ventas, la vamos a ubicar acá. Y efectivamente en esa tabla encontramos el ID de la factura aquí. Entonces, la tabla original es la que primero tiene ese campo ID factura. Ese lo vamos a llevar y lo vamos a soltar sobre la tabla que tenga el ID de factura. Esperamos a que haga la relación y aquí vamos. Luego ya buscamos cliente por todas las tablas. Solamente está para factura, relación factura. Luego buscamos el ID de la factura. Lo buscamos en la tabla, ya lo relacionamos. Vamos a seguirlo buscando, ID factura. No hay más. Luego vamos a buscar el ID de venta. Venta, a ver dónde lo encontramos. Si no existe, quiere decir que esa tabla no es necesario relacionarla o enlazarla con otra tabla. No lo tenemos. ¿Qué otra configuración podemos hacer? Entonces por acá tenemos el producto. Esta tabla, vamos a mirar que este primer ID está en esta tabla. Entonces lo vamos a arrastrar hacia allá. Y de esa manera, entonces, vamos a entenderlo de una manera muy sencilla, cómo se hace una relación. Esto necesita, digamos, una conceptualización técnica con el modelo entidad-relación. Pero para hacer la demostración de cómo es de eficiente Pivot, pues decidí hacer un ejercicio y hacer una demostración con estas configuraciones. Bueno, aquí estaba repitiendo la relación, pero el sistema me dice que ya existe. Aquí se estaba demorando un poquito en aparecer nuestra relación, pero ya la tenemos. Ahora vamos a mirar qué más encontramos por acá. Encontramos el ID de la venta, la factura, el ID del producto. Ya está entonces relacionada esta tabla con todas las que debe estar relacionado. Producto. Ahora vamos a mirar entonces qué tabla nos falta para que terminemos ya esta relación. Por acá tenemos el producto. Vamos a mirar si producto existe en otra tabla. O estas dos tablas que nos faltan por acá, donde se relacionan. Entonces vamos a mirar ID proveedor. Lo tenemos por aquí. ID de proveedor.
Vamos a traerlo, lo relacionamos aquí. Listo. Y por estrategia, entonces, la categoría debería estar acá en proveedor. Terminada la relación, entonces ya podemos mirar que esto es muy parecido a lo que tenemos en el Excel. Dándole una organizada, pero ya esto recuerden que ella es una persona ya instruida en lo que es bases de datos para poder entender este modelo relacional. Lo hacemos como demostración para que miremos la eficiencia de Power Pivot. Desde luego que hay que seguir formándonos en el manejo de estas herramientas. Tenemos los clientes, las facturas, las ventas, los proveedores, los productos y las categorías. Esto entonces es el ejercicio propuesto para los productos, que está, aquí está el proveedor, está bien, y la categoría. Esto tiene una connotación técnica, se guarda y se deja en el pivot. Esto no se va a borrar. Por acá nosotros podemos cambiar de apariencia de la ventana en vista de datos y volvemos a visualizar lo que es la ventana de las hojas. Pivot tiene muchas opciones de cambiar de ventana, por administrar, por hoja de cálculo. Estando nuevamente allá, entonces yo puedo mirar estas vistas acá a la derecha. Entonces, diagrama para observar el modelo relacional. Tenemos el botón de vista de datos. También lo encontramos aquí y nos devuelve a las hojas. Esto ya es internamente en el Power Pivot. Para continuar entonces con el ejercicio nos piden crear una tabla dinámica. Quiere decir entonces que por acá en todas estas herramientas que tenemos, vamos a la vista de datos, acá donde tenemos nuestras hojas, y para continuar con el ejercicio, entonces vamos a pasarnos, vamos a cerrar un poquito el pivot para volver a recapitular por acá, Power Pivot, y por acá dice agregar modelos. Como ya agregamos todos los modelos, ya estamos entonces con todo bien organizado. Vamos a volver al Power Pivot. Ojo, a veces los cambios no se guardan y creemos de que todo ya está listo, pero a veces el sistema nos hace una pequeña jugada donde la información se puede borrar. Listo, acá lo tenemos. Bien, vamos a mirar las pestañas de diseño, las opciones avanzadas. Entonces tenemos guardar, tenemos el inicio del pivot, diseñar, opciones avanzadas. Listo. Para continuar entonces con el ejercicio, vamos a explorar el botón de agregar. Esto sería si, digamos, nos quedó haciendo falta una columna, pero para el caso no lo vamos a hacer, no lo vamos a manejar por ahí. Si fueran columnas o filas, lo tuviéramos que escribir acá un encabezado, pero no lo vamos a considerar en este ejercicio. El sistema a veces se hace un poquito lento, es porque al hacer la ejecución de esos comandos, él necesita buena memoria. Bien. Volviendo a la hoja de cálculo, entonces tenemos de que todas estas tablas fueron rediseñadas, es decir, cada una de esas tablas tomó un nombre, que no le puso el colorcito, pero la tabla, cada una de las tablas tiene un nombre para el Excel, que esta es la tabla 1, esta es la tabla 2 y así. De esa manera vamos chequeando cada una de las tablas. Esta información se las traigo nuevamente a este video porque en cursos anteriores trabajamos con el formato de tabla, que es muy importante y permite hacer un manejo del Excel muy eficiente. Entonces aquí tenemos la tabla 6. Si de pronto es que queremos aplicarle color, pues tendrás que seleccionar porque yo no lo apliqué. Y ya en diseño de tablas o en lo que se llama Excel en el inicio, pues buscas el estilo de celdas. Pero en este caso no es importante que nos desviemos a organizar nuestro formato de tabla porque eso ya lo hicimos en cursos anteriores. Ahora
El interés es crear unas tablas dinámicas con lo que es pivot. Entonces cierro pivot para que volvamos otra vez a revisar entonces nuestro proceso y vuelvo a entrar al pivot. En pivot, administrar, hay muchos botones que nos pueden confundir y aquí en administrar vamos a encontrar las 6 tablas que fueron creadas, que fueron agregadas al modelo. Por estrategia yo siempre me ubico en la tabla 1 y desde ahí voy a pararme en la primera columna. Voy a buscar el comando que me permite agregar a mi tabla dinámica. Lo hice muy rápido. Voy a volver a hacerlo de una manera más pausada porque esta herramienta es bastante ligera en este paso. Estando en pivot de administrar, me voy a quedar en la tabla 1, en la primera columna. Aquí arriba existe un botón que se llama tabla dinámica. Es ahí donde yo tengo que dar clic. Voy a utilizar entonces la opción de tabla dinámica. Y el sistema ahí es súper rápido porque me lleva un mensaje que me dice que va a crear una nueva hoja de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar una nueva hoja de cálculo. Aceptamos y vamos a esperar que el sistema haga su acompañamiento con todo lo que es el asistente aquí. Aquí dice tabla dinámica 1. Este cuadrante, siempre que el cursor esté ahí, nos va a mostrar las opciones al lado derecho. Si el cuadrante no lo presionamos, no lo seleccionamos, esta parte del lado derecho se va a ocultar. ¿Qué es lo nuevo? Porque ya sabemos insertar una tabla dinámica en los cursos anteriores. Lo nuevo es que a la derecha vamos a encontrar este conjunto de información y nos va a poner todas las tablas. Todas estas tablas están enlazadas entre sí, entonces quiere decir que la información va a fluir entre tablas y la configuración de una tabla dinámica pues va a traer información más completa. Como es un ejercicio que solamente nos va a permitir es crear una tabla dinámica después de haber creado un modelo de información, entonces procedemos. ¿Cuál es el ejercicio? Vamos a mostrar las ventas por cada cliente. Entonces acá solamente tenemos 2 clientes, a Teresa y a Camilo. Lo que se pretende es mostrar las ventas o digamos lo que ellos compraron en un determinado almacén, que lo que compraron está registrado en la tabla de ventas. ¿Pero qué compraron ellos? Compraron productos como aceite de girasol y manteca. Aquí está la información registrada. Entonces, el Excel va organizando en hojas. Aquí están las tablas, pero el pivot nos manda una nueva hoja, que es donde estamos trabajando para que quede la tabla dinámica. Entonces, de la tabla 1, que es el cliente, vamos a llevar el nombre del cliente. Entonces, aquí vamos a encontrar que Camilo y Teresa están ahí en esa base de datos. Y luego de la tabla de ventas, que hay que saber muy bien, ojo, aquí es donde el asunto se nos puede complicar un poquito. Tenemos que mirar a ver en pivot cuál es la tabla de ventas. Esta sería entonces nuestra tabla de ventas. La 1 es de clientes, Teresa Camilo. La 2 es la de producto, proveedor. La 3 de categoría. La 4 de producto. La 5, esta sería la factura. Y la 6 sería la de venta. Esta es la que me interesa para saber entonces qué fue lo que compró cada cliente. Volviendo al Excel, aquí en la parte de abajo, entonces voy a ir a la tabla número 5. Aquí tenemos el ID de la factura y tenemos la fecha de compra. Tenemos al cliente. Pero hay una tabla que lo tiene todo. Es decir, el dato que yo necesito lo voy a buscar en la tabla 6 porque aquí está la factura. Quiere decir que nuestro cliente Camilo tiene una factura. Teresa también tiene una factura. Y aquí nos está pidiendo que mostremos la cantidad, por ejemplo, que compraron y que mostremos también cuál es el producto que compraron, pero lo vamos a mostrar en el código. Vamos a mostrar el código del producto comprado. Si quisiéramos mostrar el producto, el nombre del producto, el aceite o la manteca que haya comprado, tenemos que buscar la tabla que contenga esa información.
Para el ejercicio considero de que hasta aquí básicamente nosotros ya entonces lo que estamos haciendo es el manejo de los comandos del Power Pivot. Ya en ejercicios más avanzados vamos ya a poner nuestro conocimiento para analizar datos. Listo, entonces tenemos que Camilo y Teresa hicieron estas compras. Ahora, resulta de que nuestro asistente a veces no diferencia muy fácil de lo que es una tabla con columnas numéricas. Entonces aquí, por ejemplo, dice suma del ID numérico. No puede ser. Eso del sumar los códigos no estaría bien. Entonces vamos a pasarlo aquí por ahora a los filtros. Los valores de las columnas son los únicos que deben de estar aquí en nuestra parte de la suma de valores. Como la pantalla aquí resume muy poquito, entonces no nos permite desplegar para que veamos todos los campos. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Vamos a mirar la tabla que aparece a nuestra izquierda, a ver si esto nos satisface. Entonces aquí tengo el producto, eso es por código, y aquí tengo lo que compró cada uno de los clientes, y aquí podría buscar con esta herramienta y seleccionar todo el código del producto. Bien, como les decía entonces, podemos hacer ejercicios más elaborados, ejercicios donde ya entremos solamente a analizar datos, a sacar resultados, y dejamos entonces como conclusión de que este ejercicio se propone es para manejar los comandos de la herramienta Power Pivot.